Bueno, leeros unas pequeñas palabras como paso previo a la conferencia de Eduardo y deciros que, bueno, pues que como estamos aquí reunidos, el Colegio Territorial de Arquitectos, como una vez más, como viene siendo ya afortunadamente habitual, en coordinación con Aster, tiene el honor de recibir hoy a uno de los grandes, así como suena. Venido de lejos, si hablamos en kilómetros, de Porto, del otro extremo de Iberia, pero absolutamente cercano y próximo si atendemos a su arquitectura. Tenemos con nosotros a Eduardo Souto de Moura, un arquitecto nacido en el año 1952, que pertenece a lo que se ha dado a llamar la tercera generación de la arquitectura moderna portuguesa. Deudor intelectual, próximo de Tabora, colaborador habitual de Álvaro Sisa, Souto encarna la continuidad natural del movimiento moderno en la Portugal de hoy en día. Mi tarea esta noche es introducir su conferencia y no quiero extenderme, como es fácil hacerlo, si comienzo ahora a referirme a su biografía y a los numerosísimos premios y distinciones de que ha sido objeto y será su trabajo. Solo indicar que es un profesional que inicia su actividad en 1980 y queda vinculado desde su inicio a la docencia y a la Universidad de Porto. Ha sido nominado en 7 ocasiones para el premio Mies van der Rohe y ha obtenido como cuestiones relevantes el FAD de 2005 por el maravilloso estadio de Braga. Solo desearía ahora, y ya que me permitís llevar un momentín antes que él, solo desearía evidenciar desde aquí una serie de aspectos muy puntuales de su vital arquitectura que nos interesan en sobremanera y desearíamos eso, evidenciar. En primer lugar, advertir que la obra de Souto asume la dimensión tectónica como un valor necesario y único método para generar una claridad en la obra a partir de los primeros momentos del proyecto. Ello denota un conocimiento previo y muy intenso de los métodos constructivos y una voluntad explícita de manifestar poéticamente esa sinceridad. En segundo lugar, hay que entender que su arquitectura considera el lugar como un motor primario del proyecto, no como recurso romántico, ni tan siquiera como sistema del superado regionalismo, sino como único camino de toda adecuada solución a un enunciado espacio-tiempo predeterminado. Corolario de las dos anteriores actitudes es la incorporación del vernáculo como parte del proyecto y el absoluto control de la prodigiosa tradición constructiva portuguesa con idéntica pulcritud que el que ejerce sobre las más modernas tecnologías. En cuarto lugar, desearía apuntar que esta arquitectura nos interesa por su permanente reivindicación de la precisión y el rigor, como valor intrínseco y necesario de toda buena arquitectura. La arquitectura, además del arte, pertenece al ámbito de la ciencia. Los instrumentos disciplinarios son importantes. El dibujo cuenta, y todo no vale. Es una actitud tal vez heredada de la tradición germánica del movimiento moderno, pero que Eduardo filtra sabiamente a través de su condición atlántica de latino. Y finalmente decir que nos interesa en sobremanera por saber posicionar claramente el debate arquitectónico en el espacio que le es propio, en la misma disciplina, superando las modas y las necesidades inventadas teleológicamente dirigidas solo a los más media. Eduardo, estás en tu casa y te agradeceríamos que nos explicaras lo que consideres de esta tu arquitectura que tanto nos interesa. Gracias por venir en nombre de todos. Tienes la palabra. Bien, a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco constipado, hoy no hablo bien castellano, mas los dibujos pienso que hacen lo más importante. Esto no es bien una conferencia, porque no voy a hacer los proyectos que acabé y explicarnos así, porque bien, aquí pienso que vosotros conocéis ya un poco los estadio y tal publicado, y no quiero pasar el tiempo siempre a hablar del metro. Bien, entonces va a ser más una conversación que explico, no voy a mostrar algunos acabados, otros por acabar, otros que estoy diseñando muebles, otros que ya acabados no me gusta por esto, por aquello, otros que no estoy reutilizando para hacer proyectos nuevos, concursos, proyectos con Álvaro Sisa, que ha sido colaborador muchos años y me continúa muchísimo a trabajar con él. Y va a ser así
unas imágenes, unas palabras que representan más el mío taller ahora de, no quería que la palabra fuese pretenciosa, más de laboratorio, porque se definió mucho que yo pasé mucho tiempo con una gramática un poco cerrada. No rechazo eso, pero continúa. Mas hay cosas que cambiaron mucho. La escala de la intervención. Pasé mucho tiempo haciendo casas unifamiliares, que ahí se podía usar un lenguaje más neoplástico. Está bien, me gusta muchísimo el extranjero, mas hay también otras intervenciones, otros arquitectos y otros temas que nunca ha habido intentado hacer y que no podía morir sin hacerlo, morir virgen, que es un pecado. Entonces voy a mostrar esto como una sucesión. Son muchos proyectos, yo voy a ver a qué punto vosotros aguantáis y no aguantáis. Porque voy a hablar muy rápido, porque no interesa mucho explicar, ver un poco cómo está el mi estudio, en qué dirección hay críticas. Porque las conferencias también sirven a los conferencistas, no es solo para nosotros. Cuando tú organizas y dices, pues meto esto, y después lo ves y dices, tú continúas a trabajar con CIS así, y después haces una torre así. Es importante visualizar eso. Esto se podría bajar un poco. Este es un proyecto que estoy haciendo con Álvaro Siza en Nápoles, que es una ciudad, una maravilla para turismo, es el peor para trabajar. Porque primero es en Italia, que es un país también maravilloso. Y segundo, en cada metro donde uno abre la tierra aparece en cada metro. ¿No funciona? Sí, funciona. Muy bien. Entonces pidieron a Orosiza para dibujar esta plaza, que es la plaza principal de Nápoles, donde está la estación marítima, después tiene esta extensión, tiene el Palacio Real, que era castellano o español, están haciendo ahí las estaciones de metro, y Álvaro Siza aceptó sin me decir nada, es decir, yo trabajo con Eduardo, porque acaba de hacer todo el metro de Porto, y solo acepto si yo trabajo con él. Lo estoy diciendo muy bien. Yo trabajo más del metro y Siza también más en la parte superior. Mas como no hay dentro y fuera en estas cosas, al final trabajamos los dos de una manera que me gusta muchísimo. Habíamos hecho estas análisis más para confirmar que para saber lo que es. Como era el castillo, la base de las torres, y después esta continuación que existió siempre del puerto, y que después cambió para este gran terreno donde esta continuidad de las tres plazas. Bien, vemos ahí cómo era después del 900, la parte del castillo con los muros. La plaza va cambiando, vi árboles, paisajismo, una axonometría del estado actual, la construcción de la estación donde aparecieron barcos romanos, y está toda 5 años estamos esperando que no saben nada más. Ahora dicen, ahora vienen los griegos y tal, tenemos terror. El primer dibujo de Siza, que ha habido una discusión enorme que querían quitar el tráfico, los coches. Siempre esta idea de la plaza Pietón y tal, que muchas veces va bien, pero otras veces va muy mal, porque Nápoles vive de las Vespas y de aquellos coches, porque le da el tráfico, el movimiento, una vida increíble. Entonces querían quitarlo, y yo estoy seguro que Nápoles era una ciudad muerta sin tráfico. Entonces hemos propuesto una rampa o un túnel de la estación a la derecha marítima que se pasa a la estación que es aquí arriba, y hay una rampa después
con todos estos árboles, un poco como era del 900. Dentro de la estación había que pensar en qué material, porque el sistema constructivo ya estaba ahí, era ver la piel, o no podemos cambiar la forma, porque es la máquina que construye la forma. Después los sistemas, esto pues se puede cambiar, de materiales, viejo, balcones, escaleras. He utilizado muchas construcciones romanas, tipo de ladrillo, piedra. El pavimento va a ser en piedra negra volcánica, que no es del Vesubio porque acabó, más puede ser de Azores, también es una isla portuguesa volcánica. Después el tipo de luz es muy filtrado, porque hay una luz muy fuerte. Vamos a usar mucho los lucernarios y los batones romanos que dan esta atmósfera, que es evidente que tiene que haber más luz por cuestiones de seguridad. Bien, queremos de la rampa que va a la estación cerca del castelo, que tiene esta torre como una rótula. Queríamos hacer un poco el negativo de ella como una plaza. Después aparecieron estos muros y la discusión se metíamos el muro fuera, el muro de hormigón dentro, y aquí yo discutía con Cid, yo quería meter los muros antiguos como estructura de la nueva estación, porque ha sido siempre ahí. Todo el castillo es construido con piedras romanas, medievales hasta ahora. Me tengo que decir que es la historia que es reutilizable y el material se ve siempre hasta ahora. César decía que es muy peligroso con la superintendencia italiana utilizar estos muros y quiero hacer más escenográficos. Bien, aquí empieza al fondo la rampa. Aquí la gente, que son los millones de turistas que llegan de Barco, de Capri, de Córcega, entran de la rampa. Después hay un pasaje subterráneo de 20 metros. Por cuestiones de seguridad habemos hecho una abertura de 1 metro, que aquí parece un filo, más entra luz en el aire y después acaba en un lucernario aquí. Al final es una calle cubierta, el nombre ahí. Vemos ahí el túnel, 20 metros, y llegamos aquí, utilizamos la fundación de la torre para hacer la rótula, el desvío para el ángulo del ingreso de la estación de baja. Si continuamos rodando, llegamos a la sala aquí, que queremos hacer el museo para meter todas las cosas que estamos descubriendo. Y después bajamos por estas escaleras para otra estación, son 2 estaciones. Bien, ahora estamos haciendo otro proyecto, porque ha aparecido de estos muros y vamos a hacer la entrada por aquí. Ahí había este muro rojo, que era el muro antiguo, y apareció uno con un espesor de 3 metros. Se ve aquí que de esta parte de las ruinas queremos hacer un café para utilizar esta plaza, para tener vida. Estas son imágenes del interior del matón de piedra, el balcón. Esto es una cosa que a César no le gustan las escaleras mecánicas, dice que es una cosa muy fea. Las cierra con muros, yo digo que es muy claustrofóbico, y todo las abre con estos huecos brasileños, que pienso que están muy bien en su museo, más que yo no estoy tanto confiante que van a existir, vamos a decidir fuera. Bien, estos son lucernarios, el eje donde entra la lluvia, o sea, es tan grande que uno puede caminar de la parte lateral, y después hay una sucesión de lucernarios que van filtrando la luz hasta abajo. Vemos ahí la rótula de la torre del castillo. Bajamos para los trenes y aquí hay un lucernario donde entra el agua, después hay como una piscina que recoge el agua y que pasa dentro aquel pilar que está a la derecha. Otra discusión, esto es el muro, uno de los muros antiguos del castillo, porque hay los sistemas de defensa del castillo. Y se pone el problema de impermeabilizar. ¿Cómo impermeabilizar los muros antiguos? No se sabe, no están
es difícil. Entonces esta es una parte también para hacer museo, mas pienso que hay tantos museos que no se puede, todos los espacios que aparecen no se puede meter siempre cultura, porque no hay tanta cultura para tanto espacio. Cita proponió muy bien, pienso, meter la agua, entonces no era necesario impermeabilizar, porque ya estaba, tenía agua. Entraba esta luz, más por problemas de manutención no la quiero. Y como cada estación va a tener un artista, que siempre es muy peligroso, porque si el artista es bueno, la arquitectura queda bien, si el artista es malo puede destruir todo. Entonces Sisa dice que quería ser el artista, y que la intervención era el agua, como una instalación. No están muy convencidos la superintendencia, y aquí en la plaza afuera con el otro lucernario que da luz para la otra estación. Cuando se viendo los barcos, la entrada del túnel, todo esto por fuera es hormigón, el techo de hormigón y los muros en ladrillo romano, esto grande. Otro proyecto que habíamos hecho en Londres, que nos invitaron también los dos, es una galería que todos los años invitan en Londres un arquitecto que nunca ha construido en Londres. Se hace un edificio temporal, durante 3 meses, julio, agosto y septiembre, y que al final es un café, un sitio de convivio donde hay conferencias. Y en el sitio es el Hyde Park. Esta es la galería Serpentine, que es una galería de arte contemporáneo muy conocida. Después aquí, atrás de estos señores, está la calle. Hay una pista de bicicletas que atraviesa el verde. Fui ahí para ver el sitio, hacer fotos. Es casi imposible ir a un sitio sin dibujar. Y cuando le expliqué a Cisa que ellos quieren 300 metros, un rectángulo, más la forma del sitio es así, tiene un palacio, una casa con unos jardines barrocos, así, curvos. Después hay unos caminos, el rectángulo se debe transformar en un trapecio, y hay un árbol que es un monumento, como una escultura, que debe ser una siguiente del edificio. Después del caderno proponí, yo tengo siempre esta idea de, cuando hay un proyecto nuevo, de intentar adaptar el último que habíamos hecho, que casi siempre es imposible, pero es una cosa segura. Entonces proponí, que había hecho con él también el pabellón de Portugal en Hannover, que era una cobertura de teflón, sin pilares, que hacía como una nube con curvas, o entonces una cosa mucho más serena, sin estas ondulaciones. Este es mi cadero, dice, no, pienso que es muy high-tech, y en Inglaterra con high-tech es un poco ridículo, ¿por qué no hacemos una cosa más artesanal y madera? Porque somos del tercer mundo, debemos hacer una cosa más arte pobre, con madera y tal. Entonces proponió una estructura de madera un poco como estos dibujos que están ahí. Implantamos, de aquí se ve el árbol enorme que está aquí, que determina un poco esta curva, porque el pabellón cuando la circunda, y vemos aquí la estrada para las bicicletas que pasa dentro al pabellón. Yo fui a presentar, si estaba mal de la columna. Yo fui ahí solo y presenté, y antes de entrar recibí estos fax que representa mucho lo que es Sisa, porque es interesante trabajar con él. Esto que parecía que estaba todo bien, que integraba las preexistencias y tal. Recibí estos fax antes de mostrar a la directora de la galería, a Palombo. Lord Palombo es el que ha sido el ministro de la cultura del tiempo de la Thatcher, y era coleccionista de casas. Tenía la casa Farnsworth en Estados Unidos, tenía la Planex en París,
porque es más económico coleccionar casas de arquitectos que cuadros de Picasso y tal. Entonces coleccionaban casas. Y era el grande mentor de esto. Y otro día me llamaron y le dijeron, hay un fax del señor César Parada, que dice así: Eduardo, el animal tiene que marchar. Entonces le metí unas patitas y vamos a hacer ahí la gente. Entonces, esto que empezó sobre una cosa muy rígida, que después vamos a ver la pendiente, la forma de auditorio, el árbol, los caminos transversales que transforman en trapecio. Ahora Cisa lo transforma con mucho humor y le mete el animal a andar. Ideas de estructura, estudiamos un poco las construcciones rústicas o vernaculares del norte de Inglaterra, pues la internet, y muchos detalles de japoneses, porque Cisa no quería ETEC, el ingeniero era Cecil Beaumont, y hacíamos dibujos a ETEC porque trabaja para Foster y tal. Y Cisa, no, yo quiero arte pobre. Y arte pobre en Londres, y la madera cortada en Alemania ha sido el pabellón más caro que se ha hecho. La directora decía, pues arte pobre, ¿cómo? Es lo más caro. Bueno, al final se quedó así, en que tiene la forma de auditorio. Es muy interesante porque cuando estaba aquí pasan los ingleses de bicicleta. Tiene un bar en el ángulo, tiene esta forma también ondulante para ir a buscar la escala del edificio, que después se eleva y tiene una autonomía con una fuerza mayor. No hay dos piezas de madera con la misma dirección, ellas hacen así, ha sido muy difícil, solo el computer podía cortar esto. Es así y también así. Después habíamos dibujado los muebles, un visto de aula al alto con los mismos materiales del pavimento, como si fuese un módulo del edificio, con lo mismo acrílico. Algunas veces la EPA entra dentro. Esto no es el detalle que habíamos hecho. Había un detalle muy bonito con los zapatos japoneses que las señoras usan, solo con 3 pies así de madera. Mas los ingenieros dicen que es muy peligroso porque con el viento podría caer todo. Y cada módulo tiene una batería que recibe el sol. Y después, cuando no hay luz, se invierte y la batería comienza a abrirse. Entonces hay un pasaje bonito de la luz natural a la luz artificial. Muy ecológico, más como toda la ecología, es carísimo. Cada batería ha venido de un he puesto el precio como, no sé, Costco y tal. Esto del bar es una de las piernas o manitas del animal para ver la casa. Novartis, este es un proyecto un concurso que yo he hecho hace unos años, que gané y no me dieron el proyecto, era una cejina. Después, porque, bueno, dice no, eran 3 fases. Gané la primera, la gané la segunda, la gané la tercera. Mas el director de Novartis dice, no me gusta el proyecto, entonces lo voy a dar a cejina. Y bien, pasan los tiempos, ha tenido repuestos, no lo sé, porque no se pasó bien el edificio. Tengo que decir, no tengo nada contra Cejima, ha hecho un edificio muy elegante, muy bonito, ¿no? Pienso que no funciona bien. Él me llamó ahora para hacer un otro edificio sin concurso, porque acabaron los concursos, porque es el que decide. Bien, este era el edificio del concurso, que era oficinas. Hay aquí un deck humanos, que hace parte del plan de Vittorio Lampugnani, y cada arquitecto tiene un módulo de estos. Aquí es dinner and dinner, aquí ahora está Cejima, después hay un jardín y hay una pérgola que va por ahí. Esto es la vista por detrás, y aquí es el sud. Yo introducí unas cajas de aluminio, como la estantería de Jean Prouvé, para hacer un poco de sol, para proteger un poco el sol, el norte por detrás.
Y funcionaba así, que decir, la gente podía hacer reuniones aquí y ahí, y después entre, había o para tomar café, o tirar fotocopias, otra cosa. Y daba profundidad, porque uno de los problemas del agua de los edificios de vidrio es que no tiene espesura, parece que vibra. Vemos, cada función tenía una caja. Esta es la planta baja. Bien, ahora estoy haciendo esto. Yo aquí, aquí, y aquí es moneo. Entonces dice, casi todos tienen que ser de vidrio porque este es laboratorio hasta el nivel 4. El nivel 4 quiere decir que los cientistas trabajan como los astronautas dentro y estos bestias porque trabajan con virus y tal. Entonces tiene varios niveles, unos normales y otros que son muy peligrosos, tienen que ir a la cara, vestirse, entrar. Es un plan ultra complejo. Esto por dos motivos, que hay que tener luz porque estamos en Suiza en invierno, hay poca luz, se trabaja y hay que ser todo en vidrio, mas que pienso que se olvida un poco la gente, habla mucho de ecología, que Suiza, fui profesor ahí en agosto y julio, un calor de morir, que no se puede, el sur y tal, hay que hacer protección. Entonces insistí mucho para estudiar el sistema de protección que funciona con vidrios que tiene un sensor que van cambiando. Entonces, el edificio es vidrio transparente, después hay un vidrio verde agua y un vidrio gris que van bajando conforme la intensidad luminosa. Y vemos, Suiza es un país rico, entonces antes de construir se hace un modelo a escala 1:1 con el exterior y el interior para ver si todo va bien. Y vemos aquí, el negro es el transparente porque no hay luz en el interior. Y después van bajando con los motores. Yo estoy ahí con la directora criticando algo. Esta es la entrada que después me han quitado un vidrio aquí porque hay un pasillo y no me parece bien porque hay esto de un vidrio que se ve en los laboratorios todos y aquí falta la relación con los otros vidrios. Entonces el señor Basela, que es el boss, dice, inventa algo para no se ver esto de fecho. Entonces me lembré de esto Magritte, que pintaba la realidad igual al cuadro. Entonces ahí no hay vidrio, pinta un cuadro donde está igual que un vidrio. Y no le gustó mucho, que pensó que era una crítica. Entonces me pidió, más piensa en otra cosa. Entonces yo pensé, hablé con un amigo mío, que es escultor, que es conocido en Suiza, que es Carlita Reis, y que me preparó estas columnas de ladrillo que filtran un poco los pasajes y no se ve tanto. Después quité los vidrios para no tener continuidad y metí hormigón porque son ahí los ascensores. Esto es un concurso, es el único concurso que gané de esto. Es un crematorio en Bélgica, sitio plano porque estamos en Bélgica, gris porque es Bélgica, que tiene un parque esportivo y campos de fútbol, que tiene un cemiterio de Secchi, del arquitecto italiano. Bonito, todo construido en hormigón, y son los muros que van bajando en hormigón hasta aquí, al fondo. Tiene ahí el parque que sirve el campo de fútbol y sirve el cemiterio. Entonces la idea a partir de los parking, que está guardando con árboles, y hacer una promenada. Entonces este triángulo, la gente entra en el parque, en vez de bajar hasta aquí, va a este triángulo, que debería ser el crematorio, después sale, viene en fondo, atira las cinzas y después va de nuevo al parque y toma un café. Vemos aquí el sitio del crematorio y esto era un lago o una depresión de agua donde le llamé porque la tipología del crematorio es algo que no se sabe porque no puede ser una iglesia porque no es místico, es religioso y también no puede ser un sitio donde va la gente
a quemar el huevo y después tomar café, no puede ser también una cafetería. Entonces hay que pensarlo todo. Es interesante porque es una de las pocas tipologías que no es usual los arquitectos inventar tipologías, porque las que sirven están fuertes. Aquí es por esto entré en este concurso. Bien, hemos hablado de referencias y cómo hay que bajar. Y tenía un triángulo, pensé esto de la piscina de Sisa, y pensé también en el Museo de Mendes da Rocha, en São Paulo, el Museo de la Escultura. Y bien, el parking, una lámpara se baja, se sale, se hace esta promenada hasta el fondo, al donatorio, inventé esta palabra para dar, y se vuelve de nuevo al parking. Vemos las lámparas que hacen, de aquí es una lámpara pública, de ahí es la lámpara de los coches no públicos, de las máquinas. Toda esta máquina tiene dos salas, una grande y una pequeña, un foyer, y hay una regla que dice que nunca se debe pasar por el mismo sitio, porque se va a encontrar otra familia. Entonces hay que estudiar un circuito que uno entra. Después voy a explicar, después si la familia quiere ver la cremación, si no quiere, que se debe salir sin entrar, sin ver los otros que están entrando. Después otra cuestión era la chimenea, que no podía ser como una refinería de petróleo. Entonces, como es muy plano, pensé hacer como un menil, una pieza, un poco, tiene un carácter más que piedra de máquina, que tiene siempre un significado. Entonces, quase un rectángulo un poco rodado para ver que hubo una intención de manipular algo. Y dentro, a partir de esta altura, ya no se ve el fumo, se ve una vibración de aire. Por dentro es todo de hormigón en tres colores, de hormigón negro o gris del pavimento, gris claro de las paredes y gris más claro del techo. Porque la veo sí que es gris, entonces hay esta transición entre interior y exterior cuasi en continuidad. Y cuando se sale hay una fisura del hormigón y la tierra está a la altura de los ojos. Y es de nuevo el contacto con la vida y se va al donatorio. Esta es la entrada, la lámpara. Aquí hay que discutir si se toma café, si se fuma y tal. ¿Tiene un banco? ¿No tiene banco? Estamos viendo. Una sala pequeña, tiene una luz a través de un patio, un poco como el pabellón de Ibiza. Vamos, un concurso que ganó Pachi Mangal, que es mucho mi amigo. Mas ahí yo pienso que mi hombre era mejor. No, bueno, el concurso se hace para ganar y perder. Mas cuando no... Una cosa que me hace impresión es que si yo quería explicar el proyecto de Pachi y no conseguía, quer decir que no tenía una imagen fuerte para yo recordarlo. Y vio otros no funcionaron, como por ejemplo lo de Zurich, que trabajé poco. Pues esto trabajé mucho y me gustaba. Bien, esto es la marginal de la ciudad de Palma, a la derecha el mar, en esta marginal un terreno periférico, aquí a la izquierda. Es el sitio para el proyecto. Y proponen un palacio de congreso y un hotel. Y el hotel lo implantaron con un edificio, esto aquí. Y no se ve más. Que ir a Palma, pues está en un hotel y no se ve el mar, un poco extraño. Bien, yo fui a pie para entender un poco la ciudad y vi esta imagen muy bonita, que es una plataforma, que es una plaza donde está el Museo de Arte Contemporáneo, y después tiene una rampa que va a la parte vieja, que es decir, la parte baja, la marginal. Uno sube la rampa, tiene esta plataforma y entra del museo. Y esto es piedra. Yo la utilicé para un poco como la imagen urbana, que es tan grande el edificio, el Palacio de Congresos. El programa eran dos puntos fuertes, un auditorio grande y uno más pequeño. En medio de una plaza con todos los restaurantes, cafeterías y tal.
y esto ha sido la idea principal. El grande, el pequeño, una sala de exposiciones y medio, y una rampa que va a la plaza alta. Y ahí el hotel, que tiene todas las habitaciones en diagonal para ver, utilizando este truco de concierge, de ver así. Estos son los pisos, el parque es una bestia de complicado. La rampa se llega aquí, los bares. Y después, esto funciona con los dos auditorios así, el grande y el pequeño. Por bajo, en una plaza cubierta. La sección esta es la parte de abajo, ¿no? Cubierta, la rampa. Este es el foyer con las exposiciones, la terraza con los restaurantes. Y después este otro palacio de congresos de Madrid, que ganó Marsella y tuvo. Son las torres cerca, entonces proponí una grande plataforma, como no podía entrar en competición con las torres, empecé a hacer algo más escultórico, autónomo, con una fuerza autónoma, como un edificio un poco escultórico. En vez de hacer así los auditorios, los metí así. Esto quiere decir, uno aguanta al otro. Entonces el foyer es aquí en medio, en alto. Vemos un poco chillida, vemos el gran auditorio, el pequeño auditorio, más es el revés, es palma al revés. Zurich, otro palacio de... Esto ganó Moneo, pero esto no trabajé mucho. También para decir la verdad. Vosotros sí, que estaba cansado de palacios de Moneo. Y el tema era muy... Yo ya sabía, el programa no entraba. Esto es el lago de Zurich, es muy bonito, que tiene estos edificios en Madrid, con esta altura base fixa. Yo no quería ir más arriba, no quería hacer una firma en el lago de Zurich, es decir, como más alto y tal. Entonces no me entraba a mí el programa hasta aquí, no me entraba a mí, no entraba Chipperfield, pero ya hemos sido criticados porque no respetaron el programa y tal. El presidente del jury era Zunto, que decía, no va a ser 20%, también más 50% es mucho y tal. Y el problema es que habíamos sentido que no entraba. Moneo entró, se ve que es muy grande, que no está bien. No por él, que Moneo es bueno, que no entra. Tiene un teatro muy bonito en Madrid que había que integrarlo en el Palacio de Congresos. Bien, esta es la parte del teatro, la grande sala de congresos, ahí es el hotel. Yo he hecho una cosa muy simple en ladrillo con una grande ventana sobre el lago, un restaurante arriba en el terrazo, el gran auditorio. Y después partí un poco como carne de la galería inglesa, de pegar de las piezas de Manuel Blanco del teatro, de darle continuidad, de rodarlas, partir ahí de esta imagen que me daba las reglas de todos los edificios. Viena no ganó Moneo, ganó Chipperfield. Éramos una otra fase, fuimos los tres, y después ganó Chipperfield. Y era dibujar una ventana, una fachada. Y en esta calle entre la catedral y la ópera hay una calle de peatones. Es en medio donde la calle hace una inflexión así. Estos alemanes compraron este edificio, la planta ya está, porque son almacenes como el Corte Inglés, es Open Space, hacía un concurso para hacer la fachada. Entonces yo pensé que no debía hacer con piedras. A esta contradicción, que el edificio es muy neoclásico, esta calle, me pidió un edificio en piedra,
me decían que debe ser transparente para ver los armarios y los genios y tal. Entonces es esta contradicción. Entonces pensé, en vez de utilizar la piedra así, la voy a utilizar así, que funciona bien porque la calle es estrecha. Entonces cuando lo veo, y porque hace la curva, cuando lo veo por la calle veo siempre piedra así, pero cuando estoy llegando puedo ver para el interior. Entonces deformé un poco para dar más fuerza a esta idea. Este es el edificio que ha sido demolido, que es un poco la idea, parece todo en piedra, pero al final es todo con ventanas, mas por el ángulo me queda esta sensación. Entonces era hacer una parte más densa en medio de piedras y después abrirlo, y lo deformé para acentuar esta inflexión de la calle. Y después continué porque no quería hacer una planta como si fuese el negativo o el positivo de las devoluciones. Entonces ahí había escaleras, infraestructuras, ascensores y tal. Entonces las integré en una curva para meterlo todo ahí, que después continuaba por el exterior y me daba esta idea de hacerlo un poco negativo para acentuar esta idea de densidad de la piedra. Se ve aquí. Después aquí había un círculo, me pareció bien hacer un tete-a-tete. Y cuando estaba llegando a Gaudí, este edificio delante, son los dos ángulos que casi se tocan, yo lo rebaté así, y aquí como se ve muy denso en medio, y después se abre y se eleva. El agua cuasi es transparente. Esto cuando uno a la derecha del edificio en curva, cuando uno sale de aquí y esto algo. Estoy haciendo dos casas en Ibiza, una para unos holandeses, un holandés y un alemán, que no los conozco, me pidieron unas casas. Fui ahí, miré el terreno, y ahora las vienen en internet, se llama Sotumur en Ibiza. No tengo nada, cuánto me pagaron. Y fui ahí, vi el sitio, me pidieron dos casas. Una en alto, de la montaña, y otra aquí abajo. Una se ve el mar y otra se ve el mar. Entonces fui ahí a ver, visité muchas cosas de arquitectura vernacular, que es muy fuerte. Y al final me preguntaron, antes de partir, si iría a ser moderno o vernacular. Y dije, no sé. Y pensé como eran dos, y dije, va a ser una moderna y otra vernacular. Y la otra es así. Cuando fui ahí, y para ver, había muy sol, una luz muy fuerte de la isla, entonces para ver las vistas y hacer fotografías, estuve siempre con la mano así, era fortísimo, y dibujaba y tal. Y esta es la posición ideal de la casa, que es así, cerrada para una parte, no puede ser abierta en todo, la parte que después abrir para el mar, es muy protegida. Entonces vemos la planta, es simple, es decir, tiene las habitaciones ahí atrás con baños, y aquí es toda una sala que se transforma en la terraza, porque los vidrios entran dentro de estos muros y no tiene estructura, porque está todo en voladizo. Los vidrios vienen aquí, estos van ahí, y todo esto es una pieza que aguanta de aquí hasta aquí. Porque la temperatura es siempre la misma en invierno, verano y tal. Y los ingleses y alemanes nunca tienen frío. En la otra son patios con cuerpos y tenía un programa más para recibir hóspedes de turismo ecológico, no sé qué. Y esta la proponí más ecológica. Entonces, esta es la casa que tiene el voladizo. Aquí tiene un estudio para un artista que después una galerista de Londres estaba interesada y pidió que quería invitar artistas para pintar, bueno, no los quería en casa, yo lo construí aquí. Y vemos la casa así, donde los vidrios van sin pilares y tal. Este es un patio donde da luz a los baños.
y esta es la otra, más baja. Que la otra está acabada como ejecutivo, esto está... Es muy difícil esta idea de hacer vernacular, porque al final eso se puede caer en pictórico, en el pintoresco y tal, y estoy quitando estos volúmenes, estas variaciones que están demasiado. Hay dos patios, y hay dos escalas de volumen, un cuerpo central, pienso que son la sala y tal, pero estoy trabajando porque no está bien. Por eso decía que esto no es una conferencia, es un poco mostrar cómo trabaja y cómo están las cosas del mío estudio. Se ve que está forzado. Estos son una urbanización que fue aprobada, era el propietario y el cliente me pidió para hacer la arquitectura. No podía cambiar, era demasiado, 28 casas, 28. Me parecía que estaba demasiado, y dice, no, pues no quiero perder casa. Y dije, acepto hacer la arquitectura, y yo acepto, mas quería hacer menos y tal. Yo pensé que si no acepto, porque si yo tengo la aprobación, va a ser 28, no va a ser 25. Y era una calle que hace así, una S, con un terreno con una fuerte pendiente, he hecho las casas patio ahí, y después estas dos casas tienen 3 plantas, que es difícil. Y aquí de la avenida principal que va al mar, dibujé una estructura de la planta baja para boutiques y tal, cosas de ahora es Aston Martin, Louis Vuitton, no sé qué, y después tengo estas dos escaleras y ascensores, y arriba hay oficinas, que son con patios y jardines para hacer fumar, que ahora no se puede fumar en los oficinas. Y delante de esto hay el parque de la ciudad, que es bonito. Poca la idea era hacer una mesa, donde están la parte comercial, y arriba un pueblo abstracto, y entre ellos tienen las máquinas de aire acondicionada, los patios, y uno puede hacer jardines. Los jardines no están acabados. Alguna vez hay un dúplex, porque tenía que compensar la parte que no construía hacerlo en altura. Faltan los árboles aquí adelante, cada negativo va a tener un árbol igual a este. Esta es la calle con nosotros, y el parque de la ciudad. Después este es por detrás. La escalera. Y ahora algunos clientes me pidieron que tenía poca luz. Yo no tenía programa, es open space, entonces por ejemplo tiene la sala y la secretaria, se mete en la pared, tiene la luz para un lado y el otro. Entonces abrí algunas paredes. Y esto es la vista por el parque. Las casas. Ya es una continuación de la casa patio que ya dibujé 2 veces. Que me interesa repetir y cada vez pienso que voy descubriendo defectos, esta es mejor. No la voy a explicar. Después, esta es una casa con 3 plantas que funciona así. Uno se entra por arriba del coche y se baja, otra se entra por debajo y se sube. Al final, para hacer la operación económica, dibujé un baño, una cocina, una escalera, una puerta, para sistematizar todos los detalles para los precios no ser más caros. Y en las casas patios es un muro hechos con piedras grandes, y crea una luz horizontal. Ahí. Pues estas son piezas las puertas son de viejo. Y estas son las piedras fuertes con 4 metros. Después a detalles, son muy simples las casas. Se entra, pasillo, patio de las habitaciones, la cocina, la sala y el patio. Aquí la piscina.
del Corte Inglés, por eso tiene edificio. La otra que tiene en altura 3 veces. Entrada, la escalera a la izquierda, va bajando, hasta el patio. Un poco más arriba que ve un proyecto antiguo, tiene 18 años, y fue ahora construido por unos galegos, que es una torre que había hecho proyecto para un banco. El banco no quería un edificio tan caro, lo vendió el terreno con el proyecto. Después los galegos han dicho que era también muy caro para cambiarlo, y es un proyecto aquí. La calle tiene unos edificios bajos y es una plaza con una torre de edificio bajo en la plaza. Entonces funciona como, no voy a contar la historia, la decisión de la altura ha sido los bomberos, que dicen 60 metros, la decisión del ancho del edificio han sido los ingenieros, que han dicho 27, porque si vas más, la estructura es más alta y pierdes un piso. Entonces es un juego entre dimensiones para llegar a esto. Quiere decir, la forma no hay que decir si es elegante o no, si entra Vitruvio, no. La forma es el euro, quiere decir, que altura proporciona ha sido un ingeniero y un bombero. Después invitaron al arquitecto. Y ya está. No, si es un proyecto mecanicista. Entonces, dice, discutí con el banco este proceso de mecanicista, el bombero metió la acetona, es aquí, entonces vamos a discutir el material. En los administradores del banco, en esto mueven las pieles, porque a ver si puede hacer edificios de madera y no hormigón, de hormigón y vidrio, se puede hacer todo, era un problema de... Entonces uno discutía que era vidrio porque es un banco moderno, transparente, otro no, que era acero porque es un banco high-tech, otro no, un banco robusto en granito. Yo estaba ahí, experimentaba de todo, ¿verdad? Fui a buscar estas imágenes porque son muy sugestivas. Yo también hablaba mucho, 15, 20 años, sobre los materiales que se asentaban. Estaba también en Suiza las lecciones y preparé esta maqueta para los señores del banco porque no se construyó. Y ahora está construida y construimos el pabellón para vender los pisos con un plástico donde experimenté los materiales que cambié, porque eran muy caros, la verdad que eran caros. Le pasé toda la piedra, que continuó en piedra, mas pasé todo viejo, que tenía 1 centímetro de espesor, a aluminio. Entonces experimentamos. El problema es por los ángulos, cómo se cruzan las cosas, se contactan. De una manera, en este caso, peso clásica, pues se encontró una regla, y es así. Aquí es sur y norte de estos brise-soleil enormes para cortar el sol, mas también son piezas, hasta el 5ª planta, son piezas estructurales. Como los pilares son tan elegantes que para no se mover tienen unos tirantes así, que están aquí dentro. En la parte este y oeste, que era más difícil porque el sol entra horizontal y son pasillos, habíamos hecho unas aberturas pequeñas. Ahora, con el edificio me pidieron para dibujar unos muebles para el constructor, que es San José de Galicia, que se construyeron muy bien, hay que decir la verdad. Entonces, estas son las oficinas, dibujé las luces, los armarios. Entonces, pensé, es una oportunidad única hacer edificios en los muebles. Y voy a utilizar los brise-soleil como muebles, pues se pueden meter dossiers ahí, como los estudios de Pedro. Y voy a hacer los muebles en aluminio. Todo parece edificio, puede ser monótono, mas después lo cambio. Entonces, todo es aluminio, la luz, los armarios, la mesa funciona muy bien porque tiene 2,60 y tienes toda esta estructura. La aire acondicionada lo quité el plástico y construí una caja en acrílico como los Swatch. Este es el detalle realmente. Esta es la fachada oeste donde entra el sol horizontal.
la plaza, esto es granito gris, esto es amarillo para no le dar continuidad, que de esta junta por bajo para soltar. El edificio bajo es igual, mas como es una torre que cayó, es horizontal que los mismos edificios. Yo siempre que iba ahí me parecía que faltaba algo entre el bajo y el pequeño, porque al final lo relacionaba mucho con el Cannon Street y Miss Van der Rohe en Chicago. Y estaba esta escultura maravillosa de Calder. Y yo pensaba, para mí un Calder ahí es que estaba bien. Entonces hablé con un amigo mío escultor que tenía unas esculturas pequeñas que son chapas logradas. Estudiamos la escala y proponemos al cliente esta escultura, que pienso que funciona muy bien, porque todo es muy gris, muy poco aburrido. Después tiene color, y después articula el bajo y el nuevo, el alto. Y después sirve de porta, no es un pórtico primario. Y después dentro le da color. El problema de estos sistemas es saber cómo se abren puertas, porque es todo muy bonito, hacer abstracto el concepto. Y después puertas y ventanas hay que hacerlas. Y que uno no sabe, porque no hay nada más ridículo que hacer una textura y después una puerta. Dice así, querían hacer abstracto, más al final tiene chaminé, tiene tal, puerta, ventana. Entonces, aquí para hacer la puerta es como una operación negativa. El edificio se llama Burgos, se ve, es un desmontaje de todos los detalles que se ve que muchos son falsos, que no sirven para nada, es una tierra. Y aquí se ven los pilares de hormigón y esta autopsia del edificio. Bien, dibujemos los tapetes que funcionan como las sombras, las lámparas, las sillas, ¿conocéis? Y esto son un poco las sombras de la escultura cuando entra dentro, de los colores del rojo. Me pidieron al actor impedidor que continúe, como decía esta, empecé a hacerla todo en hormigón. Tiene un problema, que en los ángulos la sala, las ventanas tienen dos alturas. Este fue el mío estudio. Entonces en los ángulos tengo dos alturas y hay que hacer unas escaleras para cambiar. Esta es la casa del Ronaldo, que ha sido aprobada ayer. Está un año y medio. Que es la segunda. La primera, el terreno era pequeño, después encontré este terreno que él me pidió para mostrar. Es enorme, quiero decir que esto es la parte superior, donde está la parte de Ronaldo, que es el baño, tal, no sé qué, habitación, sala de cine, no sé qué. Después la parte social, con las habitaciones, la terraza, la cocina, el comedor y tal. Y pues por abajo un ginasio, garajes, piscina interior. Y es un puente a oeste, son las salas, más siete, con terrazas. Y aquí es un pequeño apartamento, porque él no vive ahí, y hay que, alguien tiene que vivir ahí, un poco fuera. Después estoy estudiando las proporciones y él dice que no le pregunto cosas, dice siempre más. Pero tú dices, está bien esto voladizo, no, más. Me hablo así. Mas es un tío simpático, pensé que era que me está gustando. Porque una casa grande no es una casa con muchas cosas, tiene una dimensión que un pasillo no puede tener menos de 3 metros y tal. Hay que cambiar todas las cosas. Este es el revés, un escritor que estoy haciendo un
pequeño centro cultural. No se sabe cuánto cuesta. Fui ahí a presentar al primer ministro, o hecho el programa. Si viene el primer ministro, tienes que hacer algo. Y eran 4 días o 5 días. Entonces preparé estos PowerPoint y fui un poco criticado porque había hecho una cosa muy modesta para este gran escritor. No tengo contrato porque no hay dinero para hacer el contrato. En público, el primer ministro dice: no, arquitecto, este es muy moderno. Y a un año que estoy esperando por el contrato, no hay. Bien, esta era la casa del escritor, que está por aquí, de la primera del pueblo. Esta es la carretera. Me han dado este rectángulo, que era la feria de este pueblo, y esto sería un viviño de la villa. Ya está, esto es la feria. Un sitio muy feo. La única cosa bonita es el muro de la casa del escritor, que tiene estas texturas y tiene un aqueducto que va dentro, donde se transporta el agua, se siente el agua. Entonces la primera idea es hacer o con estas piedras, Manada estaba a hacer, o con estas piedras de xisto que hacen la estructura de la viña. Entonces, una cosa muy simple es una entrada, una sala y una cafetería, nada más. Y continuar los muros de estas piedras cercando el campo de la feria y metiendo los árboles porque para hacer sombra. Por ahí, así. Entrada, exposiciones, cafetería, auditorio y los baños. Muros de piedra. Esto ha sido para el primer ministro español. Hecho ahora estoy investigando o estas piedras que las cortan con 4 metros. Esto puedo utilizar 4 metros. Las voy a utilizar en altura, pienso. Si el primer ministro paga, ya que anotan. Porque así me parece un poco juntos. En altura se tiene 4 metros, las inclino y pueden dar una textura muy bonita. Esto es, o puedo hacer el pavimento también, que es muy bonito. Pues por las señoras me van a criticar. Esto es una cerámica de ahí, que es negra con plata, que es muy bonito. Estoy intentando hacer ¿cómo se dice? Un tijolo, no. Matones en italiano. Ladrillo. Un ladrillo en esto. Sí. Esta es una pequeña casa que acabé ahora para un amigo que vende. Dibujé unas manillas y también otras piezas de epache también. Y por esta casa antigua le metí un piso. Y ya está la casa. Por detrás de nuestro jardín es la oficina. Esta es la entrada por la oficina. Y aquí claro, Pachi, como ganó el concurso, gana todo palmo. Y esta es la parte de la casa, no la parte pública. Uno entra y tal, tenés esta escalera, una cocina ahí. Todo de piedra, fuego, escalera. Y ahí cambié la piedra para la piedra de Verona roja. En la última casa que acabé también tengo 15 años, acabé ahora. Es una montaña, estas casas, así la corté toda en plataformas. Y en la última plataforma es un bosque, la segunda es el jardín de las habitaciones, la tercera es el jardín de la sala, la cuarta es el jardín de la piscina y aquí es un jardín para frutas. Vemos las salas, después se va arriba, las habitaciones, y vemos las plataformas y la casa. Yo quería hacerlo en piedra, era muy cara, se ha hecho en hormigón.
vemos, son 5 personas, 3 hijos, los 5 ciprestes. Es un juego de hormigón porque he hecho experiencias. Aquí vertical, después pasé horizontal, era un poco el hormigón invocando la piedra que no podría ser construido. Como ahí. Hay una pieza prefabricada que hace de cornija. La entrada de metí un poco, porque hay siempre la idea de importa, es hormigón trabajado. Me faltaba luz, le metí un tubo, porque siempre el medio de abrir ventanas. La entrada se entra con una plataforma superior y tiene una fuente. Y aquí son las plataformas. Este es el último jardín. Aquí ya había hecho una casa, mas al final de la escalera había poca luz. Y pedí al cliente si podía abrir esto. El baño, las salas. Bien, estas cosas, el jardín queda 5 años a abrir. Ahí se ve la pieza prefabricada. La piscina, que Dalcó, un amigo, dice, es un poco calvinista la piscina. A mí me gusta, porque las piscinas o son muy buenas, o si son azules y tal, son un poco ridículas, porque la agua no puede ser pequeña, sino es una maqueta. Aquí parece más un tanque o una fuente. Esta perla va a continuar. Estamos esperando que crezca el vino. Aquí es la habitación principal, que es mármol gris, que viene de dentro del baño. Y uno puede venir aquí a su sin ropas, a apañar sol y tal. Y de arriba es todo el juego un poco japonés para conectar las plataformas. La señora dice que era japonés y compró un bonsai. Bien, no puedo decir. Aquí también el constructor es bueno, es hormigón lavado para comer fuera. Y se ve que funcionan bien las dos luces, ahí luz en mar y aquí faltaba luz. La entrada con un banco de piedra, que es una cosa portuguesa, uno llega siempre al supermercado. Muchas gracias.